Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 36 correspondiente a las objeciones en el proceso penal. Estábamos hablando acerca del desarrollo de la prueba testimonial y haciendo una recapitulación ya habíamos hablado acerca de los 4 tipos de interrogatorio que hay, que son el interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, el interrogatorio redirecto y el interrogatorio y el recontrainterrogatorio como último. Asimismo, habíamos hecho un análisis sobre las preguntas que no son permitidas dentro de una vista pública cuando se está entrevistando a un testigo, como tal. Y decíamos las preguntas sugestivas, las preguntas capciosas, las preguntas impertinentes, las argumentativas, las interpretativas y las compuestas también. Y nos habíamos quedado en este tema acerca de las objeciones. El artículo 210 nos habla en qué momento proceden las objeciones y el artículo 211 nos da el trámite como tal. Entonces decíamos, dice el artículo 210, las partes podrán interponer objeciones a las preguntas formuladas por la parte contraria durante los interrogatorios a testigos o peritos. Las objeciones deben de ser oportunas y específicas. Si no se objeta oportunamente a la audiencia, se entenderá que se ha renunciado a ejercer este derecho. Las partes, dice, podrán objetar el comportamiento, conducta o lenguaje no verbalizado. Bien, sobre este punto vamos a sacar algunos análisis. En un primer momento, entender qué es una objeción. La objeción se entiende como un mecanismo de defensa que tienen las partes para evitar que se pueda introducir una información de manera incorrecta al proceso. Es un mecanismo de defensa que tienen ambas partes, tanto el fiscal como el defensor, para evitar que se pueda introducir al juicio una información de una manera indebida o incorrecta, que al final pues va a tener repercusiones jurídicas en la sentencia que emita el tribunal en su momento. Entonces, para eso sirven las objeciones. Es un control también sobre la actividad que están realizando los testigos y un control sobre la actividad que está realizando el interrogador también. Entonces ahí tenemos una apreciación, un concepto de qué podemos entender por una objeción. Dice, las partes podrán interponer objeciones a las preguntas formuladas por la parte contraria durante los interrogatorios a testigos o peritos. Es importante mencionar que las objeciones operan también para el interrogatorio de los peritos. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, un perito, pues decíamos en clases pasadas, es un sujeto que nos da información desde dentro del proceso porque él es el que verifica y analiza la evidencia y en consecuencia no tiene o no va a tener ningún tipo de interés en que la persona procesada o la persona que esté siendo señalada de la comisión de un delito sea culpable o sea inocente, ¿no? Al perito lo que le va a interesar es decir la verdad de lo que encontró en su análisis, en su pericia. No obstante ello, la ley considera de que también para las preguntas que se dirigen a un perito y las respuestas que éste da, operan las objeciones. ¿Por qué razón? Porque podemos tener el caso que un interrogador esté tratando de manipular al perito o lo esté tratando, diríamos, de engañar, que aunque eso, diríamos, es bastante difícil engañarlo en el sentido de que pueda responder cosa distinta a la que encontró, porque para eso es un perito, es una persona diestra en una ciencia, arte o técnica. Pero podría darse el caso que el entrevistador quiera manipular al perito. Entonces, en ese caso, operan las objeciones también. O por el otro lado, puede darse el caso que el perito no quiera colaborar con esa diligencia judicial. Es decir, que esté contestando a medias, que no conteste lo que se le pregunta, que no sea explicativo en sus declaraciones, porque eso es lo base dentro de una prueba pericial, que puede explicar para que las partes queden, digamos, entendidas de cuáles son las conclusiones en su dictamen y qué es lo que él encontró en la misma. Entonces, por eso también operan las objeciones para el interrogatorio de peritos. Ya no se diga si el interrogador está haciendo una pregunta no permitida, como las que habíamos analizado en la clase pasada, que eso ya lo habíamos explicado. Ahora dice, de testigos y peritos, las objeciones deben de ser oportunas y específicas. Si no se objeta oportunamente en la audiencia, se entenderá
que se ha renunciado a ejercer a este derecho. Las partes podrán, bueno, vamos a quedar hasta ahí. Hay requisitos básicos, requisitos específicos, 3 requisitos específicos para que una objeción pueda dársele el trámite, pueda ser válida y dársele el trámite de parte del juzgador. Y estos requisitos son los siguientes. En un primer momento, la objeción debe de ser oportuna. Es decir, que cuando el interrogado, cuando la parte que propone la objeción o señala la objeción, debe de hacerlo antes que el testigo conteste. Por ejemplo, si yo soy el fiscal, yo estoy interrogando a mi testigo que ofrecí un interrogatorio directo, y de pronto realizo una pregunta sugestiva, por ejemplo, que es una pregunta prohibida dentro del interrogatorio directo. Entonces, el defensor en ese momento tendrá que objetar. Cuando se objeta, la persona tiene que ponerse de pie, por regla general, y establecer objeción, señor juez. La pregunta, objeción, señor juez. Pero la oportunidad del cumplimiento de este requisito viene antes que el testigo haya contestado. Es decir, que si yo le pregunto de manera sugestiva a mi testigo y él me contesta y posteriormente la contraparte interpone la objeción, en ese caso ya no valdría la objeción, ya no podría empezar a dársele trámite a esa objeción porque el testigo ya contestó, el testigo ya dio la información, que por supuesto sería una información ayudada, diríamos, por el entrevistador, porque para eso hizo una pregunta sugestiva. Entonces, ese es el primer requisito, la oportunidad. Es decir, yo voy a objetar a la contraparte cuando esté interrogando y haga una pregunta prohibida antes que el testigo conteste. Porque ¿qué pasaría si se hace cuando el testigo ya ha contestado? Lo más normal que me va a decir el juez, el testigo ya contestó. Entonces, sin lugar su objeción. No va a haber, diríamos, como ese mecanismo de defensa que yo traté de interponer en ese momento para evitar que el testigo contestara. Y es lógico, ya no tendría sentido, digamos, parar al testigo o seguir con el trámite cuando ya tenemos la respuesta de parte de él. Entonces, eso es importante conocer. ¿Qué es el primer requisito? La oportunidad. El segundo requisito que debe establecerse es que la objeción sea pertinente. Y la pertinencia tiene que ver con que precisamente haya ocurrido una pregunta prohibida. La pertinencia tiene que ver con que precisamente el interrogador lo haya realizado una pregunta de manera prohibida o de las preguntas que no son permitidas en los interrogatorios en una vista pública. Esa es la pertinencia de la objeción. En ese caso, cuando yo digo objeción, señoría, la representación fiscal está haciendo una pregunta capciosa. El testigo no ha contestado y efectivamente es capciosa. Ahí se denota la pertinencia de la objeción. La objeción debe de ser pertinente, es decir, debe de identificarse con el error que cometió la contraparte al momento de preguntar. Después de todo esto voy a explicar también cuando se puede objetar, no precisamente cuando el interrogador está preguntando, sino que cuando el testigo está contestando también en un momento determinado. Entonces, ese es el segundo requisito, que la objeción sea pertinente. Por eso dice el artículo 210, las objeciones deben de ser oportunas y específicas. La especificidad con la pertinencia, ¿no? Oportunas y específicas. En algunos textos de doctrina se habla de la pertinencia o nuestra ley ha considerado la especificidad, refiriéndose a que debe ser clara por qué se está objetando. Ahora, y el tercer requisito de las objeciones es que ésta sea fundamentada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que cuando yo objeto antes de que el testigo conteste, especifico, como dice la ley, o
o establezco la pertinencia de mi objeción, debo de fundamentarla también como tercer requisito. Es decir, debo de explicar por qué esa pregunta es prohibida y qué es lo que pretende, diríamos, el interrogador obtener del testigo. O dónde está el problema, dónde está el error de que esa pregunta no sea permitida. Entonces, es necesario que cuando estamos en un interrogatorio, en cualquiera de los cuatro, estemos atentos y pendientes a la actividad procesal que están realizando las partes. Siempre insisto en esto, como estamos hablando de la prueba y del desarrollo de los testigos como tal, siempre insisto esto, en un interrogatorio ninguna de las partes, más cuando son diferentes o son varios testigos los que se van a interrogar, ninguna de las partes puede darse el lujo de pasar desapercibido o desatenderse de las preguntas y de las contestaciones, de las respuestas que está emitiendo el testigo como tal, porque precisamente nos vamos a enfrentar ante esto, ¿no? Ante la presentación diversas de objeciones. Entonces vean qué interesante, dentro de los requisitos decimos, primera, que sea oportuna, es decir, que el testigo no haya contestado antes que se interponga la objeción. Ahí se cumple la oportunidad. Luego, que la objeción sea específica o sea pertinente, es decir, que quien objeta señale qué tipo de pregunta es o por qué es prohibida, ¿sí? Qué tipo de pregunta es y por qué es prohibida. Y el tercero es la fundamentación que va en la vía de decirle al juez que no permita o que reconvenga al interrogador de que no pregunte de esa manera, para evitar la incorporación de una información indebida al proceso. Y por supuesto, porque puede atentar tanto para los intereses de la defensa como para los intereses de la fiscalía, ¿no? Según sea el caso, quien esté realizando la objeción como tal. Entonces, no hay que olvidar esos tres requisitos que comprenden las objeciones. Ahora dice, se entenderá que se ha renunciado, las objeciones deben ser oportunas y específicas. Si no se objeta oportunamente en la audiencia, se entenderá que se ha renunciado a ejercer ese derecho. Vean qué interesante. Si no se objeta oportunamente en la audiencia, se entenderá, o sea, si no se objeta antes que el testigo conteste, la ley entiende de que se ha renunciado a ejercer ese derecho. En ese momento, pues, como la ley considera de que se ha renunciado, no sería ninguna, diríamos, motivo en un primer momento que el juez detenga el interrogatorio. ¿Por qué? Porque la contraparte a quien le perjudicaba eso no dijo nada. Entonces la ley entiende de que ha renunciado a ejercer ese derecho. Eso puede suceder en muchas vistas públicas donde las personas, por ignorancia, desconocimiento de las técnicas de litigación oral o simplemente por no estar atentas a las preguntas ni a las respuestas de los testigos, no objetan o objetan de manera inoportuna. ¿Qué quiere decir entonces? De que el juez, si bien es cierto, si la contraparte no objeta y la ley da por entendido de que renunció a ese derecho, tampoco podemos decir en un momento determinado que el juez puede permitir durante todo el interrogatorio un interrogatorio solo con preguntas prohibidas. Tampoco podría ser válido, ¿no? Porque se pondría en juego, en duda, la imparcialidad que el juez va a tener en la vista pública. Es decir, el juez como director en ese momento del desarrollo de la vista pública y como encargado de controlar la actividad de las partes y los testigos, así lo dice la ley, entonces tendrá que tener una consideración para que en el momento oportuno, pues, aunque la parte procesal contraria no objete y se pueda notar de que se están haciendo preguntas de manera prohibidas, el juez de manera oficiosa perfectamente puede reconvenir al interrogador que deje de preguntar de esa manera. Y es lo más sano y lo más legal que puede hacer
un juzgador, porque tampoco podemos estar en un juicio donde a sabiendas de que el juez, a sabiendas de que las preguntas son ilegales o no son permitidas y la contraparte no objeta, tampoco él puede callar o guardar eso y establecer que el testigo pues pueda estar brindando información con la ayuda de los interrogadores. Entonces es importante mencionar eso porque el juez tampoco puede pasar como en un estado pasivo frente a una situación repetitiva o constante de preguntas prohibidas cuando la contraparte no ha objetado por lo que sea. Entonces vean qué interesante cuando dice: se entenderá que ha renunciado a ejercer ese derecho. Las partes podrán objetar el comportamiento, conducta o el lenguaje no verbalizado también. No solamente la ley considera como motivo de objeción el tipo de pregunta que el interrogador hace a su testigo. También considera como motivo de una objeción, dice la ley, el comportamiento, conducta o el lenguaje no verbalizado. Es decir, el lenguaje corporal que yo como testigo puedo tener frente al juez para no contestar o para comportarme de una determinada manera que no va acorde al desarrollo de esa diligencia, del acto que estamos realizando, de la vista pública, es motivo de objeción. Por ejemplo, yo le pregunto a un testigo algo y el testigo, lejos de contestarme, por ejemplo, se pone a reír. Ese es un lenguaje no verbalizado, pero un lenguaje que puede ser desafiante, burlesco, que no contribuye al desarrollo de la diligencia a la cual ha sido llamado. Asimismo, pues está cometiendo, en base al 305 del Código Penal, un delito, que es el delito de falso testimonio. Porque si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de los elementos del tipo penal, del delito de falso testimonio, decíamos que el que callare en todo o en parte lo que supiere de los hechos, etcétera, es sancionado con prisión de tanto a tanto y comete ese delito. Entonces el hecho de mostrar, digamos, de reírse, de no contestar una pregunta, ya son conductas que pueden consumar el delito de falso testimonio. Entonces podríamos hablar que el testigo no responda a la pregunta, simple y sencillamente se ríe. O pudiera darse el caso que el testigo responde, pero no responde a la pregunta, sino que emite una opinión sobre eso. Emite una opinión. Entonces, tampoco en esos casos es permitido para el testigo decir lo que él quiera. El testigo está obligado a decir lo que se le pregunta, si es que lo sabe o no tiene conocimiento de los hechos. Pues está obligado sobre eso. Entonces, sobre esas circunstancias también hay motivo para la objeción. Hay motivo para la objeción. Podría darse el caso que un testigo se le pregunta algo, por ejemplo, cuánto tiempo tiene de conocer a la persona y empieza a explicar, por ejemplo, quién es su grupo familiar, dónde han trabajado, etc. Pero no viene vinculado con la respuesta que se está dando. Entonces ahí también hay motivo para objetar. Generalmente uno pide la palabra y, señor juez, quiero, tal vez no dice objeción en ese momento, pero señor juez, solicito que reconvenga al testigo que colabore con esta diligencia judicial. O solicito, señor juez, que le diga al testigo que debe de colaborar con esta diligencia y responder a los interrogatorios que se le están haciendo. Entonces ya será el juez quien se dirija directamente al testigo y le haga saber que está ahí en una diligencia judicial para colaborar, que ha sido llamado porque sabe y conoce del hecho y que su obligación es dar una información veraz sobre lo que conoce y que no puede rehusarse a no contestar o a contestar a medias o a omitir una opinión distinta de lo que se le está preguntando. Entonces, esa puede ser una objeción de parte del interrogador. Generalmente esto se va a hacer en un contrainterrogatorio, ¿no? Porque en los contrainterrogatorios yo estoy contrainterrogando a la parte contraria. Sé donde más se puede generar esta, digamos, falta de colaboración.
no querer contestar o contestar cosas que no le estoy preguntando al testigo. Pero también podría darse una objeción por el tipo de comportamiento que tenga el interrogador. Es decir, si yo soy el contrainterrogador, si yo maltrato a un testigo o le falta el respeto, perfectamente la parte que propuso el testigo puede solicitar una objeción y pedirle al juez que me llame la atención a mí, pues, para poder actuar o comportarme de manera correcta dentro de la vista pública. También por esa vía puede pedirle al juez que intervenga en resolver esa objeción. Claro, en este caso la objeción no tendría nada que ver con las preguntas, sino con el comportamiento, con el trato que pueda darse, ¿no? O por ejemplo, si el interrogador no deja contestar al testigo, que podría ser otra circunstancia que pudiera darse, ¿no? Que no deja contestar al testigo, y en ese sentido tendría que intervenir el contrainterrogador. También podría darse el caso de que una de las partes esté objetando por objetar. En este caso, si no hay la contraparte no solicita al juez su intervención para evitar de que la contraparte esté objetando por objetar, pues entonces en ese momento a quien está sufriendo la objeción puede pedirle al juez de que controle, diríamos, ese tipo de objeciones que se están haciendo a veces hasta sin fundamento, porque esto puede pasar también como una estrategia de la contraparte de objetar a manera de calmar, diríamos, la intensidad del interrogatorio o de generar una distracción para el interrogador y para el testigo como tal, que el testigo puede estar dispuesto, diríamos, ya a contestar de manera más tranquila. Entonces esas son las circunstancias por las cuales también se puede establecer una objeción. Luego dice el artículo 211, el trámite de las objeciones. El juez podrá autorizar al testigo que consulte documentos, notas escritas o publicaciones. Interpuesta la objeción, el juez o tribunal resolverá inmediatamente, admitiéndola o rechazándola. Si la admite, el juez en su caso indicará al interrogador que formule su pregunta. Lo resuelto por el juez admitirá el recurso de revocatoria. Bien, cuando una de las partes interpone una objeción y la objeción es oportuna, es decir, se establece antes que el testigo conteste. Señor juez, interpongo objeción, su señoría, el fiscal está haciendo una pregunta sugestiva por esta y estas razones. Cumple con los tres requisitos, el juez la admite. El juez, muy bien, se admite la objeción e inmediatamente corre traslado. Si admite la objeción, inmediatamente le va a decir al interrogador, al fiscal en este caso, que reformule su pregunta. Y el fiscal pues tendrá que reformularla y plantearla de otra manera la pregunta. Puede darse el caso también que el fiscal no se sienta conforme ni con la objeción ni con la resolución que dio el juez en ese momento de la objeción que se interpuso, ¿sí? Se objetaron, se cumplieron los requisitos, el juez consideró que era válida la objeción y le da lugar y le pide al fiscal que reformule su pregunta. Pero el fiscal considera de que no tiene la razón el juez ni las partes y en ese momento verbalmente puede interponer el fiscal el recurso de revocatoria. Señor juez, no estoy de acuerdo, o la representación fiscal no está de acuerdo con esta objeción ni con la resolución que usted ha dado y por tanto interpongo en este momento el recurso de revocatoria. Cuando se interpone ese recurso de revocatoria en ese preciso momento, inmediatamente, en base a los artículos tales y tales, hay que mencionar, en ese momento el juez tendrá que resolver ya primeramente ese recurso y luego concluir resolviendo la objeción, porque la objeción pues se queda, digamos, ahorita
en suspenso mientras resolvemos el recurso. En ese caso, ¿cuál sería la actuación del juez? Muy bien, fundaménteme el recurso de revocatoria. Y el fiscal empieza a fundamentar el recurso de revocatoria, a dar su explicación, por supuesto breve, porque estamos en el desarrollo de una vista pública. Cuando termina el fiscal, en base al principio de igualdad procesal y al principio de contradicción, tendrá el juez que correrle traslado en ese momento a la contraparte, es decir, en este caso al defensor. Señor defensor, contesta el recurso, por favor, o cuál es su opinión sobre el recurso. El defensor tendrá que desarrollar su argumento sobre el recurso, si está de acuerdo o no está de acuerdo y por qué razones. Y cuando ya el juez obtiene esos dos razonamientos, tanto del fiscal que le interpuso el recurso de revocatoria como el defensor, emite una resolución, da una resolución. Si el juez en ese caso da no al lugar el recurso de revocatoria, es decir, no le da la razón al fiscal, el juez hace su razonamiento y dice, bueno, considero que el recurso de revocatoria ha sido interpuesto, su fundamento no tiene validez por estas y estas razones, por tanto no al lugar el recurso de revocatoria. Si resuelve de esa manera, vendrá posteriormente o inmediatamente la resolución de la objeción. Entonces, en consecuencia, reformule su pregunta, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque le dio lugar a la objeción. Reformule su pregunta y el fiscal tendrá que reformular la pregunta. Si el juez no le da lugar, da lugar, porque puede pasar eso, que el juez se le haya escapado algún detalle de por qué el fiscal preguntó de esa manera y el fiscal se lo explica en ese momento y él reconoce de que se equivocó y dice sí al lugar el recurso de revocatoria, entonces sin lugar la objeción presentada por la defensa. Entonces, señor fiscal, continúe con su interrogatorio. Testigo puede contestar. Entonces, en ese caso, ya el fiscal únicamente tendría que esperar que el testigo conteste. Testigo, contésteme por favor lo que le pregunté. Entonces, ese juego, diríamos, de control de palabras, de análisis que se deben de tener a la vista pública al momento de producir la prueba testimonial es bastante interesante y complejo en un momento determinado, precisamente cuando hay diversidad de testigos que hay que analizar, porque hay que estar atentos, diríamos, a todas las preguntas y a las respuestas que las partes van emitiendo en el desarrollo de la vista pública. Entonces dice el artículo 211, interpuesta la objeción, el juez o tribunal resolverá inmediatamente, admitiéndola o rechazándola. Pueda que no haya necesidad de que se interponga un recurso de revocatoria. El juez, el defensor interpone la objeción y en ese momento el juez considera de que sí es válida, la resuelve, sí, al lugar la objeción, el fiscal reformule su pregunta. Y el fiscal también considera de que sí, él hizo esa pregunta, ya sea porque se le olvidó, porque que era sugestiva o porque lo hizo con alguna intención, y reconoce eso y nada más obedece y reformula la pregunta. Ahí la resuelve, ¿sí? O la admite en el caso también de que pueda establecerse un recurso de revocatoria o precisamente o simple y sencillamente porque no se cumplen los requisitos que se establecen para el trámite de las objeciones. Entonces, si la admite, dice el juez en su caso indicará al interrogador que reformule su pregunta. Lo resuelto por el juez admitirá el recurso de revocatoria. Lo resuelto por el juez admitirá el recurso de revocatoria. Era lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Que yo como interrogador en este momento espero lógicamente la resolución del juez ante la revocatoria que interpuso mi contraparte, y sobre la base de eso pues me nace el derecho a mí para solicitar la revocatoria. Entonces este lógicamente es un medio de impugnación también que la ley considera viable para no dejar pues
en una desigualdad procesal a la otra parte, pues que está nada más esperando una resolución del juez, ¿no? O sea, el derecho de poder explicar y de razonar aún más por qué se establecieron ese tipo de preguntas, lo tienen las partes, lo tiene la parte agraviada en este caso. Bien, con esto pues vamos cerrando este tema de las objeciones y nos vemos en la próxima clase.